Muy bienvenidos a todos a nuestro cuarto y último webinar de temas candentes 2021. Es un placer poder tenerlos de vuelta y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Soy Guido Goyeneche, responsable, junto a Francisco Carvajal, de la presencia, desarrollo y crecimiento de ATR en Latinoamérica. ATR trabaja globalmente enfocada en apoyar la aceleración sostenible del volumen de negocio entre sus socios y proveedores y en crear y nutrir la más importante comunidad y red de apoyo en el aftermarket internacional. ATR trabaja codo a codo con sus socios comerciales, incentivándolos a consolidar e incrementar sus negocios mutuos y ofreciendo iniciativas de soporte y de valor agregado. En ATR LATAM, además de lo anterior, nos preocupamos de que el soporte y las actividades de ATR en la región se ajusten a nuestras necesidades y realidad latinoamericana. Parte de lo anterior son las organizaciones de instancias como estas, nuestros seminarios de temas relevantes y transversales a la industria. Temas que presentan grandes desafíos y cuya correcta administración tendrá sin lugar a dudas un impacto directo en el desarrollo del negocio de cada uno. Esperamos que el aporte de conocimientos y experiencias de importantes actores en el mercado a través de nuestros seminarios permita que cada uno de ustedes se lleve alguna información, pensamiento o cuestionamiento nuevo con el objetivo de contribuir a la mejora y crecimiento continuo de sus negocios. Como saben, este webinar tiene la particularidad de que fueron ustedes mismos quienes eligieron el foco que desean que tenga el seminario. Aprovechamos la oportunidad de agradecer a todas las personas que decidieron jugar un rol participativo contestando la encuesta de preferencias enviada el pasado 19 de noviembre. Como ven, el tema de mayor interés es acerca de las implicancias de digitalizar la empresa. Nos preguntamos entonces, ¿qué significa realmente esto de la digitalización para mi negocio? Cuando escuchamos hablar de optimización, automatización, nuevos modelos de negocio, data mining, likes, seguidores, realidad aumentada, información en la nube, etc., a ratos pareciera que más que en la nube estamos en la neblina y no sabemos bien para dónde ir. Para contribuir a despejar la visión de qué implica la digitalización y sobre todo tener lineamientos estructurales de cómo integrar positivamente los cambios que la digitalización permite, tenemos hoy la oportunidad de compartir e interactuar con varios líderes en nuestra industria de aftermarket automotriz. En primera instancia, tendremos la oportunidad de conocer la visión de nuestro ya clásico expositor Ángel Moraleda, consultor, mentor y profesor de muchos líderes en el mercado automotriz. Una vez finalizada la presentación de aproximadamente 25 a 30 minutos de Ángel Moraleda, daremos inicio a nuestro panel de discusión. En esta oportunidad contaremos con la distinguida presencia de Osvaldo Keller, director de Tecnología y Transformación Digital de nuestro socio ATR en Brasil, la empresa DPK. Marcelo Aiscar, gerente de Países Hispanos Sur de ZF. Robinson Silva, gerente de Marketing y Estrategia para América Latina
de Bosch, y Daniel Silveira, gerente de Marketing América Latina de Valeo. Un tremendo grupo. Como ya es de costumbre, nos acompaña también en esta introducción nuestro colega Alexander Bernstein. Alexander se dirigirá 4 a 5 minutos a ustedes desde nuestra casa matriz en Alemania. Las palabras de bienvenida de Alexander serán en inglés, pero como siempre contarán con subtítulo en español. Posteriormente, el restante seminario será en español. De esta forma, antes de comenzar con la exposición de Ángel Moraleda, los dejo brevemente con Alexander Bernstein. Welcome from my side to the last Hot Topic conference in the year 2021. My name is Alexander Bernstein, General Manager of the Coordination Purchasing Department at ATR. Let's talk about digitization and how it is changing our world and our work fundamentally. We know that there is no way back to a world before digitization. In fact, the speed of its developments is increasing exponentially. So there is only one question: how can we use it and identify beneficial elements for our business in order to gain competitive advantages? Speaking of our own experiences at ATR, I can say that there is a severe increase of the digitized working environment. Of course, driven on one hand by the pandemic that made remote work necessary, as well as the organization of online meetings. This, of course, already started before the pandemic when we evaluated questions of how we can use digitization software to improve our internal processes, but also the way we collaborate with our business partners. Several solutions had been researched and implemented, starting from digital time registration, workflow management systems, to the establishment of networking platforms for online meetings. And the development does not stop. Existing solutions can be upgraded with new modules or expanded to other organizations. For the implementation of new business processes, today we are automatically looking for digitized solution. Digitization has many aspects and starts with the simple proposition of products and services on a website, but also encompasses the complete integration of information streams from the supply chain. In some markets, it is already today a common practice working in a highly digitized environment. Using electronic ordering and invoicing systems on procurement level, as well as offering customized electronic parts catalogs, have become more and more common. A clear target must be also to integrate the workshop level in the future. The implementation of dealer management software on workshop level with interfaces to repair data, parts ordering catalogs, online shops, workshop capacity planning tools, as well as modules for HR and finance must become a standard. On the other hand, suppliers constantly increase their offer and investment in digitized tools, as well as customer loyalty programs and e-learning propositions. All these solutions increase on one hand the market transparency, but also make processes clearer and speed up the overall business activities in a digitized environment. And this is what customers are expecting at the end of the day: a quick handling of the maintenance process, as well as a transparent access to information. Furthermore, especially younger generations are used to compare prices online, look up for workshops with a good price-performance ratio in Google Maps, or react in case they are directly approached via SMS or WhatsApp message on their smartphone. Going one step further into the future, remote diagnostics will have deep effects on many processes in the workshop itself, but also between workshops and wholesalers. For the future collaboration between all partners in the automotive aftermarket, we expect an increasingly connected, transparent, and emerging world of collaboration due to digitized processes. The foundation must be laid today
to meet the future requirements. At the end of the day, digitalization is the driver that also changes business models and revenue streams. It is a must to be prepared for such changes by investing in the right infrastructure and manpower. ATR is also a place for networking and best practice, so we would like to encourage our partners to further exchange intensively in this field and learn from each other. Therefore, also we are looking forward to learning more from our panelists today. In this context, I would like to wish you an interesting discussion and thank our participants for staying tuned to the webinar series in Latin America throughout the whole year. With these words, I hand over to Angel Moraleda and our panelists. Thank you. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes. Y como el tiempo es escaso, vamos a entrar de lleno inmediatamente en la cuarta conferencia, cuyo título es ¿digitalizar o no digitalizar? Esa no es la cuestión. Evidentemente, esa no es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que no tiene lugar la pregunta. Porque si quiere que su negocio tenga futuro, no puede dejar en manos de sus competidores tecnologías tan eficientes como la digitalización, por muy difícil que crea que va a ser para usted llegar a aprovecharlo. Esta es una causa que desgraciadamente inhibe a muchísimas empresas no solo de aprovecharla, sino de intentarlo. Ni siquiera lo intentan, lo consideran demasiado complejo para ellos y no se dan cuenta de que hoy en día la digitalización está al alcance de todos. Lo primero que me gustaría plantearles es ¿qué es lo que hace que muchas empresas queden paralizadas ante una iniciativa semejante a esta? Voy a dar dos causas que son las causas con las que me encuentro una y otra vez cuando cualquier persona, cualquier empresa plantea, porque lo oyen, lo ven, incluso lo sufren, las ventajas que tiene la digitalización para negocios que ellos conocen. La primera de ellas, la primera causa que paraliza esta iniciativa es la incapacidad que tienen muchas empresas para imaginar, para desarrollar una visión de su propio negocio que sea diferente y que vaya más allá de lo que ha sido este negocio a lo largo del siglo XX. Son incapaces de salir del modelo del siglo XX en el que han vivido y entonces el atractivo que pueden llegar a descubrir dejando volar la imaginación, pues es prácticamente nulo, porque sueñan con lo mismo. Y yo desde este momento les invito a que si abordan un proceso de digitalización, y espero que al final de la conferencia no les quede ninguna duda de que es el camino recomendable, cuando lo hagan, dejen volar la imaginación. Plantéense, no quiero pensar en lo que ha sido mi negocio hasta ahora. Plantéense, no quiero pensar en cómo mejoro levemente tal parte o cual otra parte de mi negocio. Plantéense un proceso de digitalización integral de su negocio con aspiraciones que sean nuevas, distintas de lo que usted ha conseguido hasta ahora, y entonces estarán en el buen camino para iniciar la aventura digital. Por otra parte, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos hay un espantoso miedo al cambio. Y tenemos que reconocer que una transformación digital bien hecha provoca un cambio inevitable en su negocio. No hay duda de ello. Y intentar ocultarlo no es hacer un favor, no es animar a las personas a que
emprendan la aventura, porque se van a encontrar problemas que no van a estar preparados mentalmente para afrontar. Entonces, vamos a reconocer que la digitalización exige desarrollar ideas y comportamientos muy distintos a los que se han tenido en el siglo pasado. Hay personas que, a cambio del éxito que se puede conseguir con esta iniciativa, están dispuestas a afrontarlos. Pero hay otras personas, hay otras empresas que no quieren pagar este éxito hoy. ¿Y qué les espera? Les espera pagar mañana el coste del fracaso, que es mucho mayor y más humillante. En resumen, para realizar un exitoso proyecto de digitalización, se exigen dos cualidades o se exigen dos convicciones cuando uno va a emprenderlo. La primera hemos visto que es imaginación y la segunda hemos visto que es coraje. En estos momentos no tengo ninguna duda de que ustedes las poseen y la prueba de ello es que están aquí escuchándome. Pero para no hablar solamente de forma teórica, voy a fijar mi atención y voy a comentar con ustedes en estos minutos algunas actividades que podemos mejorar de forma radical cuando las digitalizamos. Y no hago este ensayo, este comentario de forma teórica, porque ya existen muchas iniciativas que se emprenden en un área determinada, en otra área determinada en la empresa, y ya podemos hablar de resultados que se están consiguiendo. ¿Dónde son más espectaculares los resultados que se consiguen? En este momento la experiencia indica que se dan la mayoría de ellos en el área que podríamos llamar de la relación con el cliente. Pero les invito a considerar este término de una forma muy flexible y muy amplia. ¿Por qué? Pues porque verán que la digitalización, cuando se dirige a cambiar el área de la relación con el cliente, no queda reducida a la mera relación con el cliente, sino que tiene una trascendencia, adopta una dinámica por sí misma que conduce a una transformación cada vez más amplia. Es como una onda expansiva que alcanza a toda la empresa. A procesos, por supuesto, comerciales, pero a procesos no comerciales y a áreas que no son comerciales y que pertenecen a otros inquietudes de la empresa que no se habían planteado eso en principio como una necesidad de digitalizar, pero que después la exigencia de la propia dinámica de la digitalización les va a invitar a ir incluyendo poco a poco otras áreas y el resultado es, como he dicho antes, un cambio absoluto en los procesos, en las ideas, en las maneras de actuar de toda la empresa. Lo primero que les he dicho, que les he recomendado al principio, es que tienen que hacer un esfuerzo imaginativo. Y ahora les pregunto, ¿en quién se van a inspirar para hacer ese esfuerzo imaginativo? Reflexionen por un segundo, reflexionen por un momento muy breve. ¿En quién se van a inspirar? Es posible que ustedes piensen que este esfuerzo debe estar orientado, este esfuerzo imaginativo debe estar orientado hacia lo que les piden sus clientes cuando ustedes les preguntan lo que necesitan. Desgraciadamente, esto no es así. Y voy a ser muy claro y muy tajante. Este camino es el mal camino. Este es el camino del siglo XX. Vamos a emprender el camino del siglo XXI. Y para ello, vamos a recordar cómo han actuado personas famosas que todos conocemos y que han revolucionado sus mercados y se han convertido en líderes de los mismos. Piensen por un momento en esas figuras que están todo el día, se han hecho figuras mediáticas en el mundo de la comunicación, como Apple, como Amazon, etc. ¿Qué han hecho? ¿Se han inspirado en lo que les decían sus clientes? ¿Pedían ustedes hace 20 años ansiosamente un teléfono inteligente?
deberían ustedes recibir cualquier cosa que se les ocurra pedir, cualquier cosa que deseen comprar a una entidad que se los manda de no sé dónde, que se llama Amazon. ¿Qué han hecho ellos? Han establecido sus propias reglas de juego, reglas que han sido muy difíciles de imitar por parte de los demás competidores y que a ellos, a estos innovadores, les han llevado a ser líderes. Hay un ejemplo que me gusta poner siempre, porque es un ejemplo ya histórico, que es el ejemplo de Henry Ford. Había muchas personas que criticaban, o mejor dicho, que aconsejaban a Henry Ford, que se resistía a ello, le aconsejaban y le insistían en que escuchara lo que le pedían sus clientes. ¿Qué les contestaba Ford? ¿Qué les contestaba a cuantos le pedían que hiciera esto? ¿Qué les contestaba a cuantos le pedían que actuara así? Pues su respuesta era casi literalmente la que les voy a dar. Me piden que diseñe un nuevo tipo de enganche al que puedan incorporar más caballos y así sea posible arrastrar carros con mayores cargas. ¿Qué le sugiere esto? Que así como Henry Ford trataba de dar un paso adelante en el futuro, sus clientes seguían pensando en lo que tenían entre manos. Sus clientes eran incapaces de inspirarle ese cambio hacia el futuro. No eran capaces de salir de su situación cotidiana, diaria, ancestral. Bien, la pregunta es, ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Escucharemos a nuestros clientes? Miren, tengo que ser muy rotundo porque el tiempo que tengo es muy breve y me arriesgo a que al no dar demasiados matices les parezcan bruscas algunas de las recomendaciones que les doy. Pero voy a asumir ese riesgo y les voy a decir que en tiempos de cambios radicales, cambios tecnológicos radicales, como es el que estamos tratando, el caso de la digitalización, la mayor parte de las ideas de nuestros clientes, señores, nos frenan. ¿Por qué nos frenan? Porque no son capaces, ellos solamente aspiran a lograr mejoras en el campo de los comportamientos habituales de su mercado en su situación pasada. No son capaces de ir más allá, de hacer ese esfuerzo de imaginación que les estoy pidiendo a ustedes. Con la digitalización, ustedes podrán ofrecer a sus clientes ofertas equivalentes al Ford Modelo T, que fue el que ofreció Ford como solución a sus clientes, que no tenía nada que ver con la posibilidad de enganchar más caballos al carro para arrastrar, para transportar cargas de peso, para cargas mayores de peso. Ustedes serán así los líderes de los nuevos mercados que ustedes mismos van a crear a partir de sus propias innovaciones. Yo quiero resumir esta idea tan contundente y quizá tan sorprendente para algunos de ustedes en esta frase. En el siglo XX nosotros seguíamos fielmente lo que nos pedían nuestros clientes. Pero en el siglo XXI tenemos que adelantarnos, tenemos que ir más allá de lo que esperan de nosotros para ofrecerles productos y servicios que ellos no imaginaban que necesitaban hasta el momento en que se los presentamos y les enseñamos a utilizarlos. Hasta ese momento ellos no habían pensado. Hasta ese momento, hasta que tuvimos delante el teléfono celular, no habíamos pensado en que necesitábamos smartphones. No habíamos pensado. Hasta el momento en que los contemporáneos de Henry Ford vieron el coche Ford Modelo T, no se dieron cuenta de que eso
iba mucho más allá de lo que ellos aspiraban. El potencial de esa idea era extraordinario y dejaba obsoletos de la noche a la mañana todos los vehículos que ellos intentaban mejorar. Esta es la manera de sorprender al mercado y ser líderes. Si seguimos haciendo lo que todos, podemos sufrir sorpresas muy desagradables. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué les parecería? Esto está sucediendo ya. No les hablo de lo que puede pasar de una forma hipotética. Les estoy hablando ahora de lo que está pasando ya. ¿Qué les parecería si los clientes a los que ustedes venden empezasen a recibir ofertas de un competidor suyo que ha digitalizado su negocio, que ha digitalizado ya con éxito su negocio y puede rebajar y rebaja de tal manera sus costos que ofrece, que plantea a sus clientes actuales, a los suyos, ofertas a un precio que es menor de la cuarta parte del precio que ustedes piden por las suyas? ¿Qué pasaría? ¿Qué les parecería? Y si añado que al mismo tiempo las ofertas que presenta este competidor suyo, mucho más baratas que las suyas, al mismo tiempo triplican el valor de las que usted presenta. ¿Qué va a pasar? Ese cliente puede conseguir objetivos que para usted son inalcanzables, porque está usted en una curva tecnológica de menor rendimiento que la suya. Él está en una curva tecnológica de mayor rendimiento y por eso puede conseguir objetivos que en su curva tecnológica son contradictorios, no se pueden alcanzar, pero en otra curva tecnológica sí se pueden alcanzar. Las curvas tecnológicas se desplazan hacia rendimientos crecientes de forma paralela, pero en una misma curva tecnológica solamente se pueden alcanzar determinados rendimientos y solo ascendiendo de curva se pueden conseguir rendimientos mayores. Fíjense, el rol de la digitalización es precisamente este: ayudarle a ascender a una curva tecnológica de mayor rendimiento. Voy a seguir con ejemplos que ya se están dando en la realidad. Piense que si en la curva tecnológica en la que se encuentra, usted necesita en estos momentos 50 vendedores para atender a sus 2.500 clientes. Por supuesto, estoy hablando de cifras hipotéticas. Repito, si usted necesita 50 vendedores para atender a sus 2.500 clientes, si es capaz de ascender de curva tecnológica, digitalizando las relaciones con sus clientes, se puede encontrar con que puede atender a 5.000 clientes con solamente 10 vendedores. ¿Entiende ahora por qué la digitalización de las relaciones con sus clientes puede convertirle en líder del mercado? ¿Entiende también ahora el riesgo que corre si un competidor suyo digitaliza las relaciones con sus clientes y usted ha decidido no hacerlo? Esto es una realidad hoy en día, como demuestran las empresas que han ascendido a una curva tecnológica más eficiente gracias a la digitalización. Pero podemos añadir más gravedad todavía a la situación si nos planteamos esta pregunta, si les planteo a ustedes en este momento esta pregunta: ¿cuántos contactos exige usted a un vendedor de su equipo que mantenga a diario con sus clientes? Da igual la cifra, 10, 30, 50. Miren, las herramientas de tecnología digital
que ya están en uso pueden conseguir que cada vendedor de su empresa entre en contacto cada día con más de 500 clientes. Con más de 500 clientes. Estamos rompiendo límites, estamos rompiendo moldes, estamos rompiendo patrones de actuación. Miren, hasta ahora las largas distancias geográficas, por un lado, y la falta de capacitación de los vendedores para manejar las tecnologías digitales, por otro, han llevado a que cada vendedor gestione carteras reducidas de clientes que están cerca geográficamente. Pero esto era siglo XX. En el siglo XXI, la digitalización hace que desaparezcan las distancias. ¿Quieren un ejemplo? Un vendedor de su equipo con residencia en Sao Paulo puede mantener entrevistas de venta con un cliente, aunque este cliente resida en un lugar tan distante como Amapá. Puede estar, por ejemplo, en Macapá o en Santana. Y además, ese vendedor actuará con mayor eficacia aún que si lo hiciera en una entrevista personal real. Y lo puede hacer porque estará aplicando técnicas web de realidad virtual, que son aplicaciones Java, interactuando con equipos de realidad virtual. Si quieren, añadan a esto una comparación del costo del modelo clásico de venta seguido hasta ahora con este. ¿Puede imaginar las ventajas que esto tendría para su negocio? Miren, todas estas ventajas, además, tienen un impacto mucho mayor en el mercado del aftermarket. ¿Cuándo? Cuando se presentan de forma integrada, de forma que fabricantes, distribuidores y talleres digan lo mismo. La fábrica aplicará las técnicas de fabricación flexible que tan buen resultado están dando, basándose en una información digitalizada y compartida que le permitirá conocer en tiempo real la situación de los pedidos en sus distribuidores y en los talleres, con sus constantes actualizaciones. Las modernas técnicas de previsión de la demanda y gestión de las cadenas de suministro permite llevar a cabo esto. La recolección de la inmensa cantidad de datos que está generando ya el Internet de las cosas se puede transformar de simple dato a información e incluso a recomendación gracias a la asombrosa capacidad de análisis que nos ofrecen las tecnologías de información digitales. Pues bien, en los pocos minutos que me quedan, quiero referirme ahora específicamente al mercado automotivo aftermarket. Les he invitado al principio a soñar y ahora les invito a que adopten también una dosis importante de realismo. ¿Qué quiero decirles? Que la digitalización de cualquier cadena de suministro exige que se haga de forma equilibrada. El modelo de digitalización de la fábrica, con los distribuidores y talleres participando plenamente en esta iniciativa, es necesario, porque si no es así, la fábrica será un mero escaparate con pobres resultados reales y un futuro cuestionable. Lo mismo sucederá con los distribuidores y los talleres si no gestionan los esfuerzos de digitalización de la misma forma. ¿Quién debe asumir la iniciativa de que este desarrollo, de que esta digitalización a lo largo de la cadena de suministro sea equilibrada? Miren, la deben asumir los tres elementos de la cadena: fábrica, distribuidores y talleres. Si acabamos de decir
que un vendedor de su empresa puede mantener una entrevista de ventas perfecta con cientos de clientes que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo no va a poder existir un diálogo constante entre la fábrica y sus distribuidores y talleres, y entre todos ellos, entre sí, cualquiera que sea la distancia que les separa? Este diálogo no solamente es posible, este diálogo es imprescindible para que cualquier cadena de suministro pueda ofrecer el enorme valor que tenemos que garantizar a nuestros clientes para ser líderes en el mercado automotivo aftermarket actual. La chispa que enciende el ánimo digital es la ambición de ser líderes. Estas conferencias han sido organizadas por una empresa líder y en ellas están participando ustedes, empresas líderes. En estos pocos minutos les he ofrecido mis ideas sobre digitalización con el objeto de que sigan en el siglo XXI siendo líderes. Yo les agradezco realmente la atención con la que me han escuchado y les deseo mucha suerte en el empeño. Le doy mi palabra a Guido Goyeneche. Ángel, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición, como siempre, y apasionado por el tema, además. Hemos tenido, obviamente, conversaciones anteriores de esto y efectivamente hay mucho que hacer y mucho que pensar y mucho que entender, ¿no? Realmente a mí me gusta hacer una diferenciación semántica entre digitalización, y tú lo mencionaste, entre medio, y la transformación digital, ¿no? Porque es tal vez lo segundo, en términos semánticos, rescata de mejor forma lo que está pasando. Las empresas se están transformando, ¿no? Las relaciones se están transformando, el flujo de información se está transformando. Y esta transformación, como tú bien dijiste, plantea un desafío que es tremendo y que es, de alguna forma, tener que, llamémoslo, partir de cero, ¿no? Sí. Efectivamente, yo diría el error más común y más general en el pasado de las empresas en cualquier industria, incluyendo la nuestra, era no escuchar al cliente. Efectivamente, eso era lo típico, y uno veía empresas que estaban orientados al producto, o empresas que estaban orientados al proceso, y solo muy pocas que estaban orientados al cliente, pero de verdad, y realmente armando su propuesta de valor desde la necesidad del cliente, ¿no? Si eso ya parecía un desafío, lo que hay ahora es un triple desafío, porque ya no tenemos ese punto de referencia de qué es lo que quiere el cliente, o por lo menos muy rara vez, porque la gran mayoría de los clientes, como dices tú, se van a quedar en lo que ya conocen. Y si nosotros vamos a entender la digitalización como o la transformación digital, llevar a un plano digital, automatizado, etcétera, lo que ya hacemos, tal vez lo podamos hacer un poco más rápido, pero nos vamos a realmente crear un valor nuevo. Y la oportunidad que hoy día están teniendo las empresas y el desafío que hoy día están teniendo las empresas justamente es poder, se usa mucho, pero transformar su negocio. Es realmente decir, si esto se hacía de una forma, si la creación de valor que yo lograba hacer la hacía de alguna forma, ¿de qué otra forma puedo hacer la transformación, la creación de valor hoy día? Si miramos nuestra misma industria, bien al principio lo importante era la pieza, ¿no? Eso era el tema. El negocio era la bomba de agua, el carburador en su época, ¿cierto? La correa, ese era el valor, la pieza. Después dejó de tener un valor o un rol principal y
pasó a tener un rol principal el cómo estoy atendiendo a este cliente. Cuál es mi disponibilidad, cuán cerca estoy de él, cuál es el servicio postventa que le doy, etc. Y la pieza pasó a estar en un factor higiénico, ¿no?, del negocio. Y hoy día, ¿cierto?, con esta transformación digital que está viviendo la industria completa, y que la industria completa, honestamente, está mirando esto, y yo dudo que aquí haya alguien en toda la industria que tenga la película así clara, ¿no? Ah, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque efectivamente es nuevo, es distinto, tenemos que ver cómo vamos a enfrentar esto y cómo vamos a materializar este tema, ¿no? Porque el llevarlo a la práctica y el hacerlo funcionar es el gran desafío, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, el PowerPoint y el Excel aguantan mucho, pero después la vida real, o como decimos aquí, con guitarra es otra cosa, obviamente va a cambiar y la materialización se va a hacer importante en un contexto donde ahora ya el producto pasó a un factor higiénico básico, la atención el servicio al cliente también ya pasó a ser un factor higiénico básico, y esta nueva, lo voy a llamar intencionalmente así, cosa, ¿no?, que tenemos que crear, y ahí está el tema de la enajenación que mencionabas tú, es el desafío, porque tengo que pensar en algo que hoy día en realidad todavía no está, y que tampoco no hay una fuente de información, como por ejemplo la opinión del cliente, que me pueda dar una buena respuesta a la pregunta de, bueno, ¿qué hago con todo esto, ¿no? Y con eso me gustaría abrir un poco la discusión a todo nuestro panel, en términos de, con todo esto de la digitalización, ¿cómo podemos ver, ¿cierto?, o cómo creemos en realidad que podemos aportar a una mayor creación de valor en cada una de las empresas que nosotros estamos, entendiendo que esa mayor creación de valor no es hacer lo mismo que antes en forma digital, ¿no? Guido, si me permite, como profesional de tecnología, y yo há más de 30 años con este tema, pero yo soy muy jovencito, ¿sí? Creo que Ángel se resumió muchísimo bien con la primera charla que teve, con la primera expresión, dice, mira, cómo identificar las oportunidades para crear valor a los negocios. Eso es como killer. Eso no se puede hacer de forma distinta de esto. ¿Por qué? Porque se hace como, mira, vamos a digitalizar, pero vamos a cloud. ¿Con qué? Con email. ¿Qué gana con mover el email de un sitio propio a cloud? Nada. No hay como crear valor a esto. Sí, pero cuando se imagina cómo voy a generar valor, voy a decir como Ángel, a una herramienta que nos da la capacidad de atender 5.000 clientes a un vendedor. Esto gera valor para el cliente y para la empresa. Sí. Entonces, este es un tema muy difícil a nosotros. Mira, ¿cómo vamos a planear a lo futuro? No considerando las reglas que se está en pasado. Está claro. Así es. Es un desafío, es algo nuevo, como sí. Ángel dice, Guido también. E Osvaldo, eu invito a uma discussão a mais. Tu has comentado de criar valor ao negócio. E pergunto também como criar valor a los clientes, porque também pensamos, ok, agora posso com um vendedor alcançar 1.000 clientes, muito melhor claro. Para mim. Pero eu penso também no dia a dia de los talleres mecânicos. Pensa que o auto chega allá, ele identifica o problema em uma peça, tem que chamar a 10, 15 distribuidores, enviar correio, mensagem por WhatsApp. É um processo que tarda muito tempo e pensamos, qual é o valor do taller?
él tiene que saber cómo hacer el mantenimiento. Claro. No tiene que invertir tiempo buscando piezas, disponibilidad, precio. ¿Cómo podemos agregar valor a él también para que reduzca el tiempo ahí, tenga un proceso más eficiente en su taller? Entonces, también no solo la visión interna de nuestro negocio, pero también cómo el cliente va a percibir este valor. Claro, Eso es claro. algo que invito a pensar Claro. también. No sé cómo es en otros países fuera de Brasil, pero yo me recuerdo cuando ingresé en DPK, tenía los vendedores tenían como 10 libros. Sí, 10 libros. Algo de... El catálogo, mira, quiero esto. La persona tenía una facilidad, una rapidez increíble. Pero hoy en día tenemos un catálogo electrónico que tiene más de 200.000 piezas con más de 2 millones de combinación donde este producto se hace. Mira, ¿cómo hacer esto? Antes imposible. Antes, imposible. Un punto que me queda interesante en la digitalización es que, volviendo un punto atrás, cuando Ángel habló de la idea de Infor, Steve Jobs tenía una idea mucho parecida con el teléfono. Si hace una pregunta a los clientes o qué querían un teléfono con una batería mejor, no hacía nunca un iPhone. Pero una cosa que me queda mucho es, desde la pandemia, escucha-se muito que a minha empresa se ha digitalizado, se cambiou as pessoas da oficina para sua casa. Isso não é digitalização. Digitalização é quando você agrega valor a um serviço. Por exemplo, todos aqui se conhecem no Uber. Nadie é obrigado a utilizar a Uber. Você viu uma vantagem. Isto é uma digitalização com vantagem. Nadie obrigou a usar o WhatsApp. Você viu uma vantagem em usar o WhatsApp. Isto é uma digitalização real, onde você vê uma vantagem de cambiar uma forma que você fazia para uma forma mais simples, uma forma mais rápida, com mais velocidade de comunicação, por exemplo. E como Robson disse muito bem, como ajudar os talleres, como ajudar os distribuidores a ter essa informação. Digitalizar um catálogo é muito importante. A mim não me parece, uma polêmica aqui, a mim não me parece uma digitalização. Simplesmente cambiar um catálogo em papel para uma informação digital. Mas como fazer para que o distribuidor ou a oficina não há nem necessidade de ligar um catálogo? Como assim que o veículo liga, você pode, por exemplo, ter um QR Code e dizer o que necessitas. Coisas muito à frente do que simplesmente pegar um catálogo em papel e fazer um catálogo digital. Isso sim é uma digitalização pensada de fazer, e não é uma coisa que vai ser em um ano ou dois, é uma coisa que se queda tempo para ser. Todos aqui provavelmente se recordam da época de los CDs, de compact disc, depois teríamos Napster e hoje temos Spotify, Deezer e outras coisas. Isso se quedou lá quase 10, 20 anos para ligar aqui. E me parece que estamos no mesmo caminho, estamos apenas começando a digitalizar o aftermarket. Em 10 anos, ou em 5 anos, teremos coisas muito diferentes, hechas por todos nós outros aqui e todos que estão dentro deste sistema. Me parece que é um caminho sem volta, não? Eu concordo con você, pero precisamente he dado datos que no tienen un límite de aplicación, he insistido en ello, en una sola tarea. Se pueden aplicar a muchas tareas. Por ejemplo, el dato de que una sola persona puede atender en el día, un solo vendedor, un solo técnico, alguien que esté trabajando en asistencia técnica, puede atender cada día a 500 personas. Ese dato es suficientemente importante como para prever o como para dar respuesta a inquietudes que estáis planteando tanto Osvaldo como Robinson como tú, Daniel. ¿Por qué? Porque evidentemente la digitalización lo que permite es, voy a definirlo de otra manera si quieren, es vivir nuestros problemas juntos. Entonces, esa es la manera de transmitir valor. Ha estado muy oportuno Guido calificando el producto pues como algo básico. Ya es algo básico con lo que se cuenta, es un tema higiénico dentro de nuestra oferta. ¿Qué es lo que necesitan nuestros clientes en este momento
y de forma acuciante, porque la vida y la competencia van muy deprisa. Necesitan transferencias constantes de conocimiento. Y eso no se consigue simplemente con cursos, con programas que tienen momentos en los que se dan y después pasan meses sin que se vuelvan a dar. Eso se consigue desde el punto de vista de la experiencia práctica que vivo cada día, se consigue con el diálogo constante con los clientes. Es decir, el diálogo que los vendedores tienen con sus clientes, diálogo que los técnicos de asistencia técnica tienen con sus clientes, diálogo que todos tenemos con nuestros clientes y vamos descubriendo temas comunes, transfiriendo esos conocimientos y al mismo tiempo nos sirve a nosotros para descubrir oportunidades. Porque así como digo que no debemos escuchar a los clientes porque entonces nos condenan a repetir el pasado, lo que sí tenemos que hacer es estar cerca de ellos para descubrir nosotros, no ellos, las oportunidades que les podemos presentar como ofertas, como productos y sobre todo como ayudas diferentes para ellos cada día. Eu digo que temos que prestar atenção nas palavras no ditas, que são onde estão as dores dos clientes e onde teremos que proponer uma solução. Porque muitas vezes você não sabe o que é o problema, não sabe a causa do problema, o que te haces, mas não qual é o problema específico. E aí está a solução. Por exemplo, nós teremos uma solução aí de conectividade aqui em Valeo, onde você consegue falar com um de nossos especialistas em tempo real, com uma câmera, e é uma ajuda espetacular para as oficinas, porque você consegue mostrar para o atendido qual é o seu problema, onde está, e às vezes falando ou num correio, você não tem como explicar o que está se passando na hora que está fazendo uma montagem ou cambiando uma peça. Então, isso é um tipo de informação muito importante. É muito importante o tema. Desculpa. Me permite, Ángel, por eso es la necesidad de catálogo, Daniel. Cuando usted mira a catálogo, solamente a catálogo, no se representa nada. Pero si usted tiene la comunicación de este técnico que atendió este taller y dice, mira, sé explicar, mira, cómo necesito la peça, esta peça, ¿cómo llama? No sé cómo habla ahí. Limpia parabrisas. Limpia parabrisas, de Valeo. O embreagem, não sei como habla. Mira, ¿dónde adquiero esta? La fábrica tiene que ter essa informação. E hoje, eu, como distribuidor, e também com a rede de Pascual, que temos cá em Brasil, com mais de 150 tendas, conhecemos o que passa e temos uma informação muito rica, que hacemos como? Pegamos essa informação, entregamos a la fábrica para que la fábrica consiga hacer una producción más adecuada para que se queden los costos, ¿sí, Ángel? Sí. Para que el valor de la pieza se llegue al consumidor final en lo correcto precio. Entonces, cuando yo hablo de catálogo, Daniel, no es la consulta propiamente dita, pero a la padronización de la lenguaje de todos, porque en este mercado de transformación, Ángel, no sé si se concorda, hay dos papeles. Un papel que es la cooperación, ¿así es? Y uno que se llama, que se creó ahora, que es la competition, que es la cooperación en una vertical, pero en otra no somos competidores. Y no hay que tener barrera para esto, porque todos nosotros tenemos que hacer lo mejor para el ecosistema. Me explico, Ángel y Daniel. Un punto de catálogo que digo... Un segundo, quiero darle la palabra a Marcelo, que está con nosotros, pero en forma invisible. Porque algo sí, perdón, Marcelo, perdón. La digitalización también tiene estas cosas, ¿no? Que cuando uno necesita la cámara deja de funcionar y hice todo lo que tenía que hacer y no pude hacerlo andar. Pero, quería abordar otra implicancia de la digitalización que tiene que ver con la eficiencia y la reducción de costos, sobre todo en lo que tiene que ver con supply chain, ¿no? con inventarios. Algunas experiencias de ZF relacionadas con RFID, con BMI, muy cerca de los clientes para programar junto con ellos los stocks de ellos y los stocks nuestros. Y algunas experiencias de inteligencia artificial. Tenemos que usar la digitalización
en pos de adecuar nuestros stocks para mejorar nuestra eficiencia en la entrega. Yo creo que por ahí nuestro negocio todavía está un poco lejos, hay muchas experiencias nuestras y de algunos distribuidores, pero creo que también tenemos que pensar en la digitalización no solamente en nuestro contacto con el cliente, muy importante, en nuevos servicios que la digitalización nos trae, muy importante, pero que la digitalización también, y no tengamos miedo a abordarlo, nos va a traer eficiencia operacional, sobre todo en lo que es supply chain. Básicamente, dejando que las máquinas hagan el trabajo de inteligencia que uno o varios humanos hacíamos hasta ahora, es perfectamente asible con la digitalización. Ese era el abordaje que quería darle, que para mí es un punto importante en términos de implicancia de digitalizar la red en el término de supply chain. Creo que es realmente muy importante. Es importantísimo, yo creo que hace sentido con lo que Osvaldo ha comentado de la solución de DPK. Y miramos que no es solo digitalizar la fábrica que está produciendo y suministrando, pero los distribuidores tienen un papel fundamental. Como él ha comentado, ellos están en el mercado, conocen exactamente lo que está pasando en cada ciudad, por cada tipo de vehículo, y esa solución que han implementado es buenísima. Podemos mirar hoy en tiempo real lo consumo de piezas, que piezas de Bosch que están siendo, que DPK está vendiendo en cada punto, si hay disponibilidad o no, cómo está nuestro suministro a ellos. Pero yo comento, no somos perfectos. Nosotros, DPK, ha desarrollado un BI perfecto, excelente, que nos da mucha información. Nosotros tenemos muchas cosas aquí internas, lo comparamos y podemos añadir mucho valor, pero en el medio tenemos dos inteligencias artificiales, pero en medio hay una persona que tiene que hacer este link. Y ahí se perdemos todo. Entonces, es un paso a más que tenemos que dar ahora para que la inteligencia de DPK con la inteligencia de Bosch se comuniquen automáticamente, genere esa información y que nosotros hacemos realmente muy focusado en lo que tenemos ya exactamente lo que hacer, dónde trabajar, porque podemos digitalizar muchas cosas, pero si un punto todavía depende de una persona, el proceso todo se queda un poco más despacio. Entonces es importante que toda la cadena esté en la misma velocidad. No. Una buena noticia, Robson. Ano entrante tenemos conectado. Buenísimo. Con todo. Buenísimo. Excelente, sí, bueno, de hecho, es un tema lo que comentas tú y las herramientas que hay y el conectar, ¿cierto?, lo más transversalmente posible, ¿no? Y obviamente ahí tenemos lo que hoy día son herramientas básicas que nos permiten ir digitalizando, acelerando, mejorando los procesos de la atención de clientes, o sea, los sistemas de CRM, como por ejemplo Salesforce, que tenemos aquí un comentario de uno de nuestros participantes que comenta, ¿no?, que este tipo de herramientas se están expandiendo rápidamente a nivel global, y hace la pregunta al panel, digamos, en qué medida este tipo de herramientas que permiten acceder a grandes cantidades de información y manejar grandes cantidades de información en forma eficiente, en qué medida estas tecnologías se están utilizando aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de todo este tema con una visión global, mundial, o tal vez incluso de mercado desarrollado. Sin embargo, justamente la idea de nosotros y la idea de estos seminarios es poder focalizarnos en nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica particularmente y qué es lo que podemos y debemos hacer nosotros en el contexto de nuestra realidad hoy día, ¿no? Y ahí la pregunta es si en el aftermarket, en qué medida están viendo cada uno de ustedes que estas tecnologías y estas herramientas se están utilizando, cómo está el proceso de aprendizaje, ¿cierto?, por parte de los usuarios de estas tecnologías, particularmente considerando también las diferencias generacionales que hay en las empresas. Por ahí alguien ya dijo una vez, no, nosotros que somos más viejos, puede ser que en la conversación previa, perdón, lo mencionamos, tenemos esta diferencia, ¿no?, de los que somos más viejos con los que no son tan viejos, en qué medida adoptan estas tecnologías. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Si me permite, Guido, y voy a hablar como Ángel dice, después me gustaría la opinión de Ángel, una dosis de realismo, así es, que fue esto que
Ángel trouxe a nosotros. A nosotros hicimos el testeo con muchas otras herramientas de CRM, pero no hubo un match a nuestro negocio. No sé cuánto a los demás, pero a nuestro negocio era la medida que teníamos era mucho, no necesitábamos mucho más de lo que tenemos hoy. Hacía un costeo muy grande, porque mira, tiene esa herramienta, cuesta X millones de dólares, pero es la mejor herramienta del universo. Mira, yo necesito de esto y no de la mejor del universo. Y creo que esto, Ángel, volvemos a los puntos que usted trajo a los 12 de realismo. Mira, yo necesito de la porción correcta y no algo que me guste más y después alguien tiene que pagar por esto. ¿Así es? ¿Me explico? Perfectamente, perfectamente. Compartiendo la experiencia que tenemos en Bosch, yo no voy a decir que necesitamos solo un poco de lo que las herramientas ofrecen, pero necesitamos un poco de lo que ofrecen y un tanto que no ofrecen. Entonces, hoy fizemos uma parceria com uma dessas empresas que lo fornece e estamos customizando para a necessidade de nosso negócio de aftermarket, para que seja realmente uma ferramenta que se utilize no dia a dia, porque quando tentamos fazer e trazer para o equipo de ventas, o que dizem, mira, todo cambio de tecnologia é complicado. Se estava acostumado a escrever no caderno, agora tem que escrever em um tablet, em um sistema, e aí na formatação. E se realmente não venía muito valor, decía, eu necessito uma X e todo esto não me oferece, então não vou utilizar. Então estamos neste câmbio agora para que seja algo realmente que atenda a necessidade dos vendedores e que agregue algum valor. Pero miramos que há experiências muito buenas, sim, muito creo, buenas. Robson, que o maior desafio é a cultura. Mira, Exacto. ¿por qué yo tengo que... ¿Por qué cambiar ahora? ¿Qué ventaja me trae? Quería contribuir a lo que dice ahora Robinson con una idea que he expuesto todo tan brevemente que soy consciente de la enorme posibilidad de que se pierdan muchos mensajes o no se profundice suficientemente en ellos. Pero lo que quiero decir es que en el caso este de la digitalización, y respondiendo también a Osvaldo, no se digitaliza por digitalizar. Ese es el problema que lleva a muchas empresas a hablar mal de la digitalización, que no les ha dado resultado. Claro, yo he pedido que se hagan dos pasos. Uno, el de imaginar, y otro, el de digitalizar. Pero el primero es el de imaginar. Y en el de imaginar, imaginamos con una dosis de realismo. Es decir, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Porque es como una estrategia. A mí se me va a ocurrir una estrategia maravillosa, pero luego echo una mirada a los recursos que tengo y digo, la estrategia es maravillosa, pero si yo emprendo esa estrategia, la ruina es segura. Esto es igual. Yo puedo iniciar un proceso y estar convencido de iniciar un proceso de digitalización. Voy a imaginar, pero después tengo que ver con realismo qué tengo, ¿quién va a apoyar la digitalización? ¿Quién la va a ejecutar? Y de todas maneras, una vez dicho esto, que es importante decirlo, también voy a hacer una aclaración que creo a una intervención también de Daniel que es importante, que es que el potencial de muchas herramientas no lo descubrimos hasta que no lo utilizamos. Por ejemplo, les cuento una experiencia mía. Yo he trabajado mucho en su mercado, con muchos clientes, como algunos están presentes incluso. Bien, ¿qué ocurre cuando muchas personas, el sesgo de los talleres, por ejemplo, hacia los temas técnicos es enorme, despreciando muchísimo los temas comerciales? Ese es un hándicap importante, pero hay que reconocer que esa es la realidad. Pero además hay un componente con el que yo me he encontrado que es complejísimo de manejar
a no ser que tengamos una cadena integrada compartiendo información. ¿Por qué? Y les pongo el ejemplo concreto de lo que me ha sucedido no en una ocasión, sino en varias. Porque resulta que cuando damos asistencia técnica a alguien y le ponemos a su alcance catálogos virtuales, por seguir con ejemplos que están poniendo ustedes, pues resulta que cuando él hace consultas, muchas de ellas no las podemos contestar en foros, porque no las leen. Ellos creen que su problema, aunque esté tratado 1000 veces en la red, su problema es su problema. Y la respuesta tiene que ser a su oído y dedicada a él. Y si no, la respuesta que le damos es estéril, porque no la sigue. Si lo publicamos en un foro, si ponemos una base de datos con experiencias para que vean lo que ha sucedido aquí, allá, a este cliente, a aquel, no lo leen. No lo leen, señores. La asistencia que exigen ahora es personalizada. Oiga, que este caso lo comentamos hace una semana con otro cliente parecidísimo a usted. Ya, pero no lo hicieron conmigo. Entonces, en ese sentido, la digitalización, el hecho de que una persona, que no tiene por qué solo vendedor, como he dicho, sino una persona de asistencia técnica, una persona de donde sea, pueda estar en contacto con una cantidad enorme de clientes que era inimaginable antes, me parece vital para que esas iniciativas tengan éxito. Pero la cadena tiene que estar integrada. Muy bien lo que yo digo. Con la pandemia tenemos un incremento de e-commerce gigante. Todos los otros deben tener la misma información. Y muchas veces no es más el taller que va a comprar la pieza. Es el dono del coche. Y ese no sabe nadie. Se puede dar el mejor catálogo del universo para ello y no sabe nadie de partes. No sabe cómo escoger una parte. ¿Cómo vamos a atender a esta persona? ¿Cómo vamos a dar la información correcta para que se escoja la parte correcta de su coche? Entonces tenemos que pensar mucho más além de simplesmente hacer una información técnica. A veces tenemos que usar la inteligencia artificial como hablada y sacar una foto de la parte que la reconoce y diga, listo, esta es su parte. Porque las personas están cada vez más indo a la internet y un problema grande que tenemos hoy en e-commerce es la escolha errada de las partes y la devolución. Y esto es un problema que no acaba no llegando a nosotros como fabricantes, pero es un problema muy grande de nuestros clientes. Y nosotros tenemos la obligación de ayudarlos a resolver este problema. Y ahí que me queda como punto que tenemos que empezar con la digitalización. Personas que no están acostumbradas con nuestro negocio, llegaron a nuestro negocio y ahora hacen parte también. ¿Cómo vamos a recibirlos y cómo vamos a tener información de calidad y información de valor a ellos para ayudarlos? Este es un punto muy importante en los próximos. Sí, Daniel, también es importante que dejar en claro que el distribuidor y el minorista es muy importante en ese flujo de información. Es muy importante. Tenemos que sacar un poco ese miedo de que esto vino a canibalizar el canal y que empresas como las que estamos acá vamos a ir directamente al mecánico. Sí, a llegar con la información de la mano de ellos, a estar cerca, a ayudarlos a aplicar, a ayudarlos a ser mejores. Pero básicamente el canal, lo que yo veo, que en el corto plazo no hay muchos cambios, digamos. La digitalización viene a democratizar un poco, a clarificar bastante y a transparentar mucho, básicamente. Creo que eso es lo que trae. Pero quiero dejar en claro eso, ¿no? Perder miedo a la digitalización por la canibalización de los canales. ¿No? Yo creo que en autopartes, por lo menos, el distribuidor y el minorista siguen teniendo un rol muy, muy importante. Me permite agregar un chile, ¿así es? Un chiste. No, chile, pimienta. Pepper. Chile, pimienta. Chile, Okay, Chile. Sí. Conectar al que Ángel dice a Daniel. El cliente, dono de coche, se hace la compra de la parte, ¿así es? Pues acá se va a un taller. Mira, necesito aplicar esto. El taller nunca miró el modelo de coche, no sé, era un BMW.
no sé qué es, pero mira cómo hago eso. Conectar a que Ángel dice, mira cómo hago el servicio completo. No es solo encontrar la parte, pero cómo hago la aplicación de esto, porque si se hace una aplicación equivocada, se vuelve a la fábrica. Se mira la garantía. Sí, a un regreso al tema de encontrar la parte correcta que Daniel ha comentado, y creo que Osvaldo había dicho de la padronización de los datos. Imagínate que el tipo está buscando un filtro para su coche. De Valeo, de Bosch encontra como filtro de habitáculo, de MAN como filtro de aire acondicionado, del otro el filtro de polen, no sabe si es lo mismo. Un experto de los talleres lo conocen, pero para estos tipos, y si cambia el motor, cambia el filtro o no cambia por el año, es una dificultad muy grande. Entonces tenemos también que tener una colaboración en la industria toda y con todos los niveles para padronizar más estos datos. Cómo se encuentra la pieza, cómo se identifica la pieza correcta, los vehículos. Entonces es un punto que también tendremos que, cada uno hoy tiene un sistema distinto, pero en algún momento tendremos que trabajar para padronizar un poco más esto y hacer más fácil para todos. Y ahí no es solo para el consumidor final, yo imagino para una DPK que tiene que comprar el producto de Bosch con una denominación, de Valeo con otra, y saber que es la misma pieza y no está duplicando stock y todo. Entonces, algunas veces, y ahí con apoyo de ATR, tenemos a los de Valeo y de Bosch, las personas de cómo hace para aplicar con Maxi Training, que Guido conoce, que es la forma, y Bosch y Valeo, estamos juntos con este tema. ICF también, a cómo hacemos la distribución de cómo hace la correcta aplicación para los talleres. Es una preocupación que tiene que estar en nuestra mente también. Sí, pero recuerda lo que te he dicho antes, Osvaldo, con la sensación de que le estás dando la respuesta a él, que no estás dando una respuesta común a toda la red. Eso es fundamental. Por otra parte, yo creo que abundando también en lo que decía Daniel, volviendo a ello, creo que lo que nos hace falta antes de conseguir esa manera de actuar común a muchas empresas como las suyas, que son líderes, y yo creo que lo que hace falta es que consigamos, en primer lugar, y divulguemos después, muchas experiencias de éxito en la gestión de esas cadenas de suministro, en las cuales participen fabricantes, fabrique la fábrica, participen los distribuidores y participen los talleres. Es decir, cada uno tiene su rol, pero lo que no puede pasar es que no haya confianza entre todas las partes. El mercado, el que yo he conocido en Latinoamérica y el que he conocido años atrás en Europa, ha sido un mercado muy protegido por el fabricante hacia distribuidores y talleres. Y esa protección hoy no puede darse. Hoy no puede darse por múltiples razones que nos llevarían a una quinta conferencia que ya no se va a dar. Entonces, lo que sí hay que hacer es que vean que el modelo de ayuda que les podemos dar ahora no es el mismo que se le estaba dando en el siglo XX. Pero que eso no quiere decir que no querramos, como fabricantes, ayudarles a distribuidores y a talleres. Lo que pasa es que las formas de cómo se ejecuta esa ayuda son diferentes, pero nuestro interés sigue siendo ese. Y estas cuestiones dan lugar a experiencias de éxito y esas son las que hay que divulgar, porque eso da mucha credibilidad a la operación integrada de las cadenas. Sí, y acá en el tema de justamente esa integración, yo creo que uno de los grandes paradigmas o una de las grandes visiones muy arriesgadas que tenemos en nuestra industria, que es una industria, convengamos, muy tradicional, ¿no? La industria automotriz y la industria del aftermarket, somos tradicionales, no somos los Google y los Amazon del mundo. Y venimos con un mindset unidireccional, ¿no? Unidireccional y peor todavía, unidireccional y en silos. O en eslabones, como queramos verlo. A lo que tenemos que llegar de alguna forma, ¿cierto? Y es lo que Daniel comentaba anteriormente, es entender que esto es bidireccional. Primero que nada, nos tenemos que conectar por toda la cadena y tiene que ser
básicamente un bloque de creación de valor. Me gustaría incluso a futuro no hablar de la cadena de creación de valor, ¿no? Porque no es una cadena, no es este y después en forma independiente Muy importante. Cada uno tiene su rol, pero es un bloque integrado, ¿no? Y ahí es donde aparece también el concepto que mencionaste tú, Osvaldo, de la competition, ¿no? Efectivamente, para que se logre esto hay que integrar otro paradigma, que es no, yo soy competencia tuya, así que contigo nada. Y eso a nivel de distribución y se nota muy fuerte. A nivel de fabricación es un poco más distinguibles porque hay más, en general, especialización o hay una cierta especialización en ciertos productos, ¿no? Evidentemente multinacionales como las tres que tenemos aquí, Bosch, Valeo y ZF, tienen ¿cómo se llama? Tienen programas, ¿cierto? Portafolios de productos muy amplio por ahí, pero si hablamos de un Mann & Hummel súper focalizado en un tema, ¿no? Es más fácil de diferenciar. Pero cuando hablamos de los distribuidores, ¿cuán diferente es, quedémonos en Brasil, DPK con un grupo como Lati? Al final, independiente de los tamaños relativos, pero en términos de la función, ¿no? Y cómo puede crear valor, y cómo puede crear valor en este bloque de creación de valor a futuro, ¿no? Y eso son esos algunos paradigmas que tenemos que ir despejando para poder, primero que nada, hacerle el espacio a la imaginación, y llamémosla la imaginación realista, para tomar ambos conceptos que mencionó Ángel, ¿no? A la imaginación realista de qué lo que vamos a hacer y cómo vamos a generar valor a futuro. Y Guido, si me permite, yo creo que tú has tocado un tema crucial. Tecnología tenemos para hacer casi todo hoy, pero este cambio de la mentalidad, y lo que Osvaldo y tú has comentado, la digitalización no va a funcionar si no hay transparencia y colaboración. Y esto tenemos que perder ese miedo de compartir los datos y de colaborar con los otros. Y mirar todo como un ecosistema. Si no perdemos esto, podemos intentar todo, tal vez vamos a mejorar un poco un proceso interno u otro, pero para el mercado todo, para toda la cadena no va a hacer mucha diferencia. Y esto para mí es el punto cultural lo más importante, crucial aquí. Cierto. Esos cambios culturales son lo más difícil de dar, ¿no, Robinson? Sí, increíble. Efectivamente. Ese es el problema. Cuando abrimos las informaciones, Guido, fue en 2019 que hicimos esto. Todos llamaron nosotros, mira, son muy malucos estos chicos de DPK, son todos crazy. Mas entendemos nuestro papel. Creo que si no hacemos la colaboración en todo, no es posible avanzar. No solamente en nuestro mercado. Mira, tiene toda la cuestión que discutimos como las charlas anteriores, como supply chain, tiene la cuestión de la electrificación que discutimos. Ángel, tuve el placer de estar con Ángel en este tema. Mira, el coche es eléctrico, es gasolina, es combustible fósil, no es así. Entonces, ¿cómo todos los cuatro, incluyendo hoy, temas son muy importantes? Y yo recomiendo, Guido, que no vio los demás, que mire los demás, porque es una construcción de una línea de trabajo muy, muy importante a todos. Entonces, todo está conectado. Así es, Ángel. Sí. Y además, son muy convergentes. Los temas que se han ido tocando ahora son muy convergentes hacia los problemas que se plantean hoy en día prácticamente con cualquier negocio y, sobre todo, muy específicamente, al negocio del aftermarket de automoción. Entonces, estos son temas convergentes que van a seguir existiendo. A mí la pena que me da, por comentario posiblemente no sé, casi de despedida, la pena que me da es que la legislación, nuestros legisladores,
no están al nivel de las circunstancias, porque se empeñan en proteger a nuestras industrias. Y en este momento, precisamente lo que acabaría con muchas de esas mentalidades que no son capaces de salir del mindset actual, del mindset del siglo XX, lo que estimularía la creación de redes, bloques de suministro, como os ha dicho Guido, eficientes, sería el que no hubiera barreras, que el mundo fuera realmente global. Porque de lo contrario estamos siempre... Yo tenía un cliente que me decía, Ángel, si es que no es cierto que estemos en un entorno competitivo. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque yo personalmente era el director de una empresa de este sector. Y me decía, yo más del 50% de mi tiempo lo paso en gestiones cercanas a la administración. ¿Para qué? Pues para... Pues ya se pueden suponer para qué. Para conseguir protecciones, para conseguir subvenciones, para conseguir apoyos, para conseguir... Claro, en una situación en la que un director general de una empresa se dedica el 50% de su tiempo a hacer gestiones cerca de la administración, es que no estamos dando valor realmente a las cuestiones que estamos planteando y predicando, que son las cuestiones de competencia, que son las cuestiones de crecimiento, que son las cuestiones de liderazgo empresarial, etcétera, etcétera. Porque el liderazgo empresarial tendría que conseguirse de esta manera, con competencia libre. Si ustedes empiezan a tener distribuidores y talleres a los que atender, pues en países tan lejanos, como hemos puesto antes el ejemplo, en el ejemplo desde Sao Paulo a Amapá, pues entonces evidentemente pues, el mundo cambiaría y facilitaría mucho la incorporación de todas estas técnicas, porque todo el mundo vería que son necesidades auténticas e inmediatas. Estos sistemas protectivos, estos sistemas, como se planteó también en la conferencia sobre el vehículo eléctrico, estos sistemas en los cuales la demanda depende de la subvención que le da el gobierno a cada individuo para comprar el coche, son sistemas envilecedores de la dinámica del mercado. Envilecedores, quiero decir que perturban la actuación en un mercado libre y siempre tienen malas consecuencias. Perdón por la extensión de este último comentario. Tenemos que llamarle Master Angel. Master Angel. Y eso es muy pertinente aquí en Latinoamérica. Sí, sí. Vivimos peleando contra regulaciones, perdemos tiempo en esas cosas, Ángel, totalmente. Sí. Muy pertinente. Sí, sí. Ahora, en términos de la integración de las cadenas, no sé qué es lo que ustedes han visto acá en Latinoamérica respecto a la implementación de los virtual warehouse, en el sentido de poder ir atendiendo a los mercados en forma mucho más descentralizada, ¿no? No sé si ustedes han visto que si hay o qué empresas están o si están tal vez en algunos proyectos pilotos de virtual warehouse en algunas de sus empresas. No sé si es lo mismo. Acá en Brasil tenemos una Daniela y Robinson, ustedes creo que conocen mejor que yo, que es Armazém Gerais, que es como hace un fulfillment, que tiene todo... me comprendí que esta línea que la persona se cuestionó, Guido. Claro, que al final del día son básicamente sistemas, ¿cierto?, de compra que tienen al final un respaldo físico centralizado completamente, ¿no? Como Amazon. Sí, exactamente. Sí, sí. A nosotros acá, por la cantidad de tiendas que nosotros tenemos, trabajamos de esta manera en nuestro comercio electrónico, en nuestro B2B y B2C. Entonces tenemos hoy como casi 200 de estoques, 200 mini warehouse, como perto de 25 grandes warehouse que hace todo la conducta de distribuir productos baseado en un algoritmo predictivo
donde tiene que estar más acerca de lo cliente. ¿Sí me explico? Sí, sí, está claro, pero en el límite incluso, eso dentro de la distribuidora, ¿vale? Y la distribuidora, que es claro. lo master, tenemos como 25, y hay como 180 tiendas que nosotros tenemos que hacer un predictivo de qué coche va a adentrar en nuestra tienda. Entonces tenemos que tener el pneumático adecuado, las partes que hace el mantenimiento también, y no solo para nuestras tiendas, pero también a nuestros clientes también. ¿Así es? Exacto, en el límite de ese razonamiento, Osvaldo, o todos, almacenes virtuales indicaría que podemos tener un software donde todos sepamos dónde están físicamente las piezas de todos. Entonces, no, obviamente para los productos A eso no tiene mucho sentido, pero para los productos B y C probablemente haya alguien que tiene una pieza parada en Colombia y una persona en el sur de Chile que la necesite. Y que no están conectadas de una forma porque no son clientes entre ellos, digamos, ¿no? Pero digitalmente eso es perfectamente posible. Es cuestión de, como decía Robinson, colaborar, la colaboración, la apertura cultural del intercambio de esa información, que sería beneficioso para todos, digamos. Es posible, hacia allá vamos seguramente, veremos cuánto tiempo pasa. Y tal vez até reducir duplicidad esto. Claro, totalmente, Robinson. El problema es la legislación. No se permite esto. En Brasil tenemos distribuidores que tienen DPK1, que tienen filiales a todo el país. A veces tienen una peça en Manaus que necesita en São Paulo, pero no puede cambiar la peça de Manaus a São Paulo porque tiene que pagar impuestos. Entonces, la legislación también es un punto que tiene que cambiar mucho para que la digitalización crezca ainda más en el futuro. Pelo menos en Brasil, donde tenemos aquí. No sé si es fácil en otros países de Latinoamérica. Perfecto. Es un punto para discutir. Puede ser un otro webinar, la legislación. Sí. Yo creo, Daniel, ahí estás tocando un punto clave que de hecho en las conversaciones anteriores tampoco no habíamos mencionado en ninguna oportunidad. Realmente todo esto tiene que ir de la mano también con un marco legal que por un lado permite y por otro lado también regule y establezca reglas del juego claras, ¿no? De cómo deben funcionar todos los aspectos, sobre todo los tributarios, ¿no? Al final del día son los más complejos de todo, y en Brasil en particular, más complejo que en ninguna parte, por lo menos que yo conozco, y en ese sentido obviamente también junto con el tema de los movimientos físicos de los productos, ¿no? Los temas de los funcionamientos de aduana, etcétera, ¿no? Ahora, y un tema muy importante, Guido, en esto que estás mencionando, y los temas de patentes. Los temas de patentes, sí, ahí ya, sí, bueno, aquí vamos como en el sexto webinar ya del año. El tema de las patentes, está el tema que yo creo que es súper relevante, que haya una regla de juego clara, que es el derecho y quién es dueño de la información. Entonces, por ejemplo, en lo que mencionaba Osvaldo anteriormente, ¿no? Nosotros estamos generando información predictiva de dónde se va a necesitar la pieza. Okay, esa información tiene un valor. Y por otro lado, no, tenemos que cooperar. O sea, esa información que está generando DPK tiene que compartirla con el resto del ecosistema. Pero también tenemos que reconocer que hay un valor en la creación de esa información, ¿no? Y tiene que haber un marco regulatorio que acompañe esto, ¿no? Entonces, es un proceso que va a tomar un tiempo, no menor, y que hay que ir tomando un poco paso a paso, ¿no? Y el mayor desafío que veo yo, y voy a tener que ir resumiendo lamentablemente en virtud del tiempo, es hacer convivir esta imaginación, ¿cierto?, que mencionó Ángel al principio,
en el sentido de realmente sentarse y salirse del famoso, como dicen los gringos, think out of the box, pero realmente el salirte de tu concepto, que, seamos sinceros, cuando tratamos de hacerlo en la vida real, es difícil. Si yo me he dedicado, particularmente los últimos 2-3 años, mucho a mirar y ver, ok, cómo hacemos esto o esto otro de una forma distinta. Y estamos tan apegados naturalmente a nuestro pasado, porque al final somos la suma de nuestros registros, eso es lo que somos al final como personas. Entonces nuestro registro es del cual nos tenemos que desprender de alguna forma para poder tener, ¿cierto?, esta apertura e imaginarnos realmente algo distinto. De ahí tenemos que ponerle la cuota de realidad, ¿cierto? Porque me pongo un montón de cosas y digo, sí, quisiera que el mundo estuviese completamente integrado, que no hubieran fronteras, que haya un solo ente cobrador de impuestos. Bueno, no es el caso, ni ahora, ni en el futuro cercano, ni siquiera mediano. Entonces, aparte de esta imaginación, tenemos que encauzarla. Y después tenemos que materializarla, ¿no? Entonces, tenemos unos cuantos desafíos por delante, pero hay algunos denominadores comunes que me parece que son importantes, que son la conciencia de que hay paradigmas y que tengo que desligarme de ellos, por un lado, la transversalidad, ¿cierto? Es el otro gran tema que siempre vuelve a salir de una o de otra forma, en el sentido de poder conectar, de poder intercambiar, de poder transformar esta cadena, ¿cierto?, en un bloque de creación de valor. Y el tema blando, ¿no? Los miedos a la transparencia que la digitalización va a traer consigo, o trae consigo efectivamente, y el factor humano, la resistencia al cambio, la necesidad de aprendizaje de mucha gente, de labores que van a dejar de existir y que hay que reinsertar en otro lado con un know-how distinto, que es todo el factor humano, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que lograr meter todo esto en acciones concretas que podamos ir implementando en nuestras empresas, porque no sacamos nada a hablar de esto y ahora cortamos el webinar, fantástico, y volvemos a llenar el formulario de vacaciones en papel. Entonces, tenemos que realmente buscar formas de gradualmente ir moviéndonos en esa dirección. Si me dejas un consejo por mi vocación de coaching de tantos directivos, siempre que les invito a que hagan esfuerzos de imaginación para salir del mindset del siglo XX, cuando me plantean ¿y cómo decido si estoy saliendo o no? Pues siempre les hago una pregunta. ¿La idea que se está ocurriendo te facilita la vida o te la complica? Si te facilita la vida es que estás siguiendo en el mindset del siglo XX. Si te la complica, aventúrate por ese camino, porque seguramente es el primer paso para salir de él. Bueno. Así es. Las cosas fáciles están hechas. Así. Sí. Las que nos hacen trabajar y pensar. Y la idea es que sigamos pensando en esto. Yo quiero aprovechar el tiempo, o el momento en realidad, de agradecer el tiempo a todos los que están participando hoy día de este webinar, que tenemos una audiencia particularmente alta, lo que efectivamente tiene que ver con que es un tema particularmente interesante y contingente. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy día. Gracias muy especiales a varios que nos han acompañado durante el ciclo completo de los webinars. Como en todos Osvaldo, fueron cuatro webinars este año. Estamos pensando qué y cómo hacer el próximo año para ir manteniendo algo similar a lo que estamos haciendo, y obviamente darles las gracias a todos ustedes, Ángel como panelista, perdón, como expositor, ¿cierto? A todos nuestros panelistas por acompañarnos hoy día, Marcelo, Robinson, Daniel, Osvaldo, muchas gracias. Y cerrar mencionando que efectivamente Osvaldo mencionó los webinars anteriores, están en YouTube, están disponibles
Vamos a mandar un email efectivamente a toda la base, ¿cierto? Con los links a cada uno de ellos. Está el tema de la motivación de los equipos de venta en épocas de pandemia, está el desafío de los talleres, justamente con respecto a todo lo que se está viviendo en términos de cambio, el tema logístico, que hoy día lo estamos viviendo en carne propia muy fuerte. Quiero hacer mención también a Jorge, que nos escribió de Argentina, como mecánico de taller, describiendo las dificultades que está teniendo para poder atender a su cliente final, que al final es donde nace la demanda, ¿no? Tema logístico fue tratado ahí, y hoy día el tema digital. Así que muchas gracias a todos ustedes, y vamos a ir avisando que lo que viene para el 2022 en términos de este tipo de intercambio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias, Ciro. Cuídense. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao.